Bueno, entonces, ya que ya he probado el teorema, vamos a hacer algunos comentarios sobre las consecuencias las razones por las que funciona y qué significa el teorema central. La primera es la interpretación. Entonces, ¿de qué habla, digamos, esencialmente el teorema central? El teorema central habla de una aproximación, y la aproximación, lo que puede ser aproximado gracias a él, son las probabilidades de los eventos que involucran el promedio o suma de variables aleatorias. Entonces son las probabilidades de estos eventos las que pueden ser aproximadas, usando la distribución normal, no las variables per se. Esa es la primera consecuencia. Segunda reflexión que me parece pertinente discutir es discutir conmigo misma en un video, pero bueno, me parece que es como la siguiente cuestión que uno puede preguntarse es por qué aparece la distribución normal 0,1 como distribución límite. ¿Por qué no otra? ¿De dónde viene? ¿Qué cualidad de la normal 0,1 es la que está preservándose acá? Bueno, discutimos un poco al empezar sobre las propiedades de la normal, que cumplen esta propiedad de alguna manera de estabilidad de la distribución normal. Si las XY son variables normales con distribución normal 0,1, entonces cuando uno toma la suma de ellas y hace esta estandarización, que es restarle la media y dividirla por la raíz cuadrada del desvío, las que sean, en este caso estas de acá, entonces esta suma de variables apropiadamente estandarizada sigue teniendo distribución normal 0,1. Y pasa algo más todavía, que es que la distribución normal 0,1 es la única distribución de probabilidades en R que tenga varianza finita. Hay alguna que no tiene varianza finita, que también no cumple, ya lo vamos a discutir, pero con varianza finita es esta sola que cumple esta propiedad. Y la prueba de esto es como una consecuencia del teorema central del límite, es un ejercicio de la práctica, pero lo que esencialmente pasa es esto: si las XY tuvieran otra distribución G, que también satisficiera esta propiedad de estabilidad, lo que le pasaría es cuando estandarizamos las sumas de estas XY, esta suma estandarizada también tendría distribución G. Entonces, el promedio estandarizado convergería en distribución a una X con distribución G, digamos, porque todas tienen distribución G, y un límite en un sentido constante. Esto por un lado, y por el teorema central del límite, lo que tenemos es que el límite tiene que tener distribución normal 0,1. Entonces, concluimos que G es la normal 0,1. Muy bien. El tercer comentario que uno puede hacerse es, el teorema central del límite está dando una aproximación. Ahora, ¿qué magnitud de error cometemos cuando hacemos esta aproximación? Cuando reemplazamos a la verdadera probabilidad que nos interesa, a la probabilidad que involucra al promedio o a la suma de variables aleatorias, por la probabilidad que da una normal 0,1. Entonces, acá hay un teorema que se llama el teorema de Berry-Essen, que da una cota. Este teorema sí requiere lo siguiente. Bueno, como los que tenemos en el enunciado siempre, variables aleatorias y D con esperanza y varianza como antes, pero lo que necesitamos, acá sí es esencial, es que el tercer momento de las XY exista, o sea, que la esperanza de X, del módulo de XY al cubo sea finita. Si eso pasa, el teorema da una cota para la tasa de convergencia, de la siguiente manera. Si uno toma la norma infinito de la diferencia entre la función de distribución de la suma de variables estandarizadas o el promedio estandarizado, porque son lo mismo, y le resta, le evalúa en un t y lo compara con, esta es lo que queremos, esta es la probabilidad que queremos calcular. Esta es la que vamos a usar para aproximar la función de distribución acumulada a una normal en el mismo valor de t. Ahora tomamos el supremo sobre todos los TNRs de esto, y entonces esto es menor o igual. Hay una constante, algunos autores ponen una, otros ponen otra. Lo importante es que hay una constante
independiente de todo, una constante. Y la cota está dada por esto. Acá va el 1 sobre raíz de n, el mismo n que estemos poniendo acá. Sigma, donde sigma cuadrado es la varianza, o sea, sigma es el desvío a la 3 medios. Y esta constante que está acá es lo que se llama el tercer momento central de la variable x1. Central quiere decir a x1 le restamos su esperanza. Esta variable es una variable que tiene esperanza 0. Y ahora le calculamos el tercer momento, sumamos módulo, le calculamos el tercer momento al módulo. Esto establece una cota de la diferencia entre el valor que nos interesa conocer y el valor que el teorema central del límite nos dice que podemos usar. Se puede encontrar una prueba de este teorema en cualquiera de estas dos fuentes. Yo, la verdad que esta no la miré, pero acá sí la miré, se entiende. Y lo que tiene de bueno es que hay una edición impresa en el año creo que 2010, es la última versión, pero el autor, Burret, la está actualizando constantemente y sube en este link, en su página personal, versiones actualizadas, corregidas y qué sé yo. Entonces, esencialmente, esto nos da una cota para el error que cometemos en la aproximación, y la cota es del orden de una constante por 1 sobre raíz de n. La cuarta pregunta o comentario que me parece interesante hacer es tratar de entender, al menos en la cabeza de uno, cómo se ensamblan la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Y, por supuesto, concluir algo que no podría ser de otra manera, que son compatibles, que no están diciendo cosas contradictorias. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Cómo se ensamblan estos dos resultados? La ley de los grandes números nos dice que el promedio converge casi seguramente y en probabilidad a la esperanza. Y por las propiedades que vimos, esta convergencia casi segura podría escribirse como una convergencia cero, ¿no? Restándole a esta variable su esperanza. Converge a un número fijo. Ahora, la convergencia por la jerarquía de las convergencias, acá tenemos que convergencia casi segura implica convergencia en distribución. Lo que nosotros podemos hacernos como pregunta es la que está escrita acá. Es a qué velocidad sucede esto. O sea, eso es un poco lo que da el teorema central del límite. El teorema central del límite dice cómo hay que mirar las cosas, a qué velocidad hay que mirar las cosas. Porque la ley de los grandes números nos dice que esto se va a cero. El teorema central responde otra pregunta, que es esto. Una manera de decir a qué velocidad es preguntarse lo siguiente. Es, si yo busco una sucesión de números reales de la pinta n a la k donde k esté fijo, ¿está bien? K lo quiero fijar. Esta es una sucesión que tiende a más infinito, es un polinomio de orden de grado k, si k fuera entero, no tiene por qué ser entero. Es real, ¿está bien? Por eso acá está aclarado. Lo que nosotros nos podemos preguntar es qué va a pasar con este producto de algo que tiende en probabilidad o casi seguro que tiende a cero, y esta que es una sucesión numérica que tiende a más infinito. Entonces, cuando este producto de cosas, ¿quién le gana a quién, digamos? Habrá algunas circunstancias en las que le gane esta sucesión que tiende a cero, habrá alguna otra circunstancia en la que le gane esto que tiende a más infinito, y en el fondo, la pregunta es, ¿habrá una velocidad justa? O sea, ¿habrá alguna constante k para que este límite resultante de algo que no sea ni cero ni infinito? Y ojalá sea una aleatoria no constante. Bueno, en principio no tiene por qué haberlo, ¿no? El teorema central del límite nos dice que sí, que hay una constante, y que la constante o la potencia, la sucesión a sub n, es n lo medio. Que a esta velocidad podemos ver cosas. Si no les gusta esta pregunta, si les parece que la pregunta está
medio mal escrita, no está mal escrita, pero lo que uno podría preguntarse es, si yo quiero probabilidades de esto menor o igual que una cierta sucesión b sub n, olvidemos esta raíz de n, esto menor o igual que b sub n, ¿cómo tiene que crecer b sub n para que las probabilidades de esto me den números que estén entre 0 y 1, que no sean o 0 o 1, digamos? Esa sería una manera análoga de hacer esta misma pregunta, que es una pregunta de velocidad de convergencia. Bueno, tienen un ejercicio en la práctica. El teorema central del límite les dice que a esta velocidad obtengo una distribución que no es degenerada, o sea, no es una constante, es una variable aleatoria que no es una constante ni es infinita. Hay un ejercicio en la práctica que les propone verificar que si tomamos una potencia menor o mayor, lo que vemos acá como límite o es 0 o es infinito. Como que el teorema central del límite, para responder a esta compatibilidad inicial, lo que nos da es una velocidad a la cual se da esta convergencia. Una velocidad justa a la cual puedo ver distribución todavía. Bueno, y el quinto comentario es, bueno, hicimos una demostración, o tenemos un enunciado que vale con varianza finita. ¿Será que podemos levantar este supuesto de varianza finita? Bueno, no. El teorema central del límite en general falla sin este supuesto. Y el clásico contraejemplo es pensar en la distribución de Cauchy de parámetro 1. La Cauchy de parámetro A en general es esta que está acá, con cualquier A positivo. Soporte en esta es la densidad, y tiene soporte en toda la recta. Acá está hecho el dibujo. La distribución de Cauchy está en rojo, es esta de acá. Es casi la misma pinta que la normal. La diferencia que tiene es que acumula menos área en el centro, porque es más petiza que la normal, y acumula más área en las colas, digamos, de la sucesión. Por acá, lejos, la normal ya casi no puede tomar valores, y la Cauchy sí puede tomar valores acá. Entonces se dice que la Cauchy tiene colas pesadas, porque tiene más área acá. Quiere decir que con una probabilidad bastante más alta para la Cauchy que para la normal, ocurren valores grandes. Entonces, lo que le pasa al promedio de variables aleatorias Cauchy es distinto que lo que le pasa al promedio de las variables aleatorias normales. Eso es lo que esencialmente está atrás de la idea de tener un contraejemplo. La cualidad más interesante de la Cauchy es que no tiene esperanza, o que la esperanza es infinita, o sea que el área que acumula acá es tan grande que cuando uno va a calcular esperanza, esa integral diverge. La Cauchy se la suele llamar también T1, T de student con un grado de libertad, y es esencialmente la distribución, la vieron en la práctica, creo que hay un ejercicio, de un cociente de normales. Si yo agarro una variable aleatoria normal, si yo agarro una variable aleatoria x1 que sea normal estándar, y la divido, agarro dos variables aleatorias normales estándar independientes, y hago el cociente entre x1 y x2, esto tiene distribución Cauchy. Creo que tengo que poner el módulo acá abajo para que tenga distribución Cauchy. Esto seguro que tiene distribución Cauchy. Bueno, lo que le pasa al teorema central, lo que le pasa en particular al promedio de variables aleatorias Cauchy, es que también va a tener distribución Cauchy. O sea, es una distribución la Cauchy que cumple esta propiedad de estabilidad que dijimos en el primer comentario. Y ese es el motivo por el cual no puede converger a la normal, ¿no? El problema con esta, o la razón por la cual esto no contradice el teorema central, es que esta no tiene esperanza ni varianza finitas. Y lo que pasa con el teorema central, que a diferencia de la ley de los grandes números, la restricción de tener esperanza finita no basta para que valga. Y tampoco se puede levantar el supuesto de independencia y cambiarlo por
independencia de pares, que eso no lo vimos en particular, pero puede verse que hay versiones de la ley de los grandes números que valen bajo la independencia de pares. De hecho, si ustedes repasan la demostración que vimos de la ley de los grandes números, lo que usamos fueron propiedades de la varianza de la suma, que solo necesita independencia de pares de las variables que estamos promediando. Incluso ni siquiera independencia de pares, lo que usamos, perdón, es esto, falta de correlación de pares, porque lo que hacemos es calcular la varianza de la suma. Bueno, entonces esto que pues un supuesto con el que sigue funcionando la ley de los grandes números no basta para el teorema central. Lo que hay, digamos, en términos de si uno quiere relajar alguno de los supuestos de la versión que acabamos de ver del teorema central, hay algunas versiones. La versión de Lindeberg es bastante conocida y es para arreglos triangulares, o sea, en vez de sucesiones de variables aleatorias tengo como sucesiones triangulares. Y también está la versión de Lyapunov, que es como, da un criterio mucho más fácil de verificar que el criterio bajo el cual vale Lindeberg. Si quieren leer algo sobre esto, el libro de Durret es una buena fuente. Y lo que sí me interesa más contarles, más que ir a contarles estas versiones de acá, es contarles una versión del teorema central del límite para vectores aleatorios. Porque se usa bastante en estadística y, bueno, no, me parece, ahora la vamos a ver. Antes de verla, les quiero mostrar de qué manera se anota el teorema central del límite si miran distintos textos y en distintas disciplinas donde se usen las probabilidades. Una anotación es esta, que es una anotación bastante de jerga, digamos, con este símbolo que está acá. Este es el SN estrella que teníamos y digamos, la versión estandarizada de la suma, pero podría ser del promedio, ¿no? Porque es lo mismo. Lo único es dividir por n arriba y abajo, obtenemos la versión del promedio. Y tiene este rulito A. Este rulito A se lee como dice acá. Cuando n tiende a infinito, su distribución es aproximadamente normal 0,1. En estadística se la llama, se habla de lo que se llama la distribución asintótica. Asintótica en el sentido de cuando n tiende a infinito. ¿Qué le pasa a la distribución cuando n tiende a infinito? Bueno, esta es una notación que es más o menos soportable para nosotros matemáticos, porque tiene todas las n's a la izquierda y en el límite no hay nada que dependa de n. Pero esta versión, esta manera de escribirla, no es muy cómoda para el que tiene que hacer cuentas. Está esta versión más cómoda, capaz que un poco más críptica, pero simplemente es desestandarizar esta situación. Si esto es aproximadamente normal 0,1, entonces la suma tiene una distribución aproximadamente normal con esta media y esta varianza, perdón, cuando n es grande. O debe interpretarse que esto vale cuando n es grande, ¿no? Y bueno, las versiones equivalentes usando el promedio en lugar de la suma. Entonces, para terminar este video les cuento el teorema central del límite para vectores aleatorios. No vamos a ver la demostración, pero sí les cuento el enunciado. Lo que vamos a hacer es hablar del límite de promedios de vectores aleatorios. Entonces, promediar vectores no tiene ninguna dificultad porque es algo sencillo, se promedia coordenada a coordenada. El problema es definir previamente qué quiere decir convergencia en distribución para vectores. Entonces, acá hay dos maneras de definir, quizás haya más, pero dos más o menos inmediata, de generalizar la convergencia de variables a la convergencia de vectores. Una es hablar de la convergencia de las funciones de distribución de un vector aleatorio,
que converjan a la función de distribución de un límite en todos los puntos de continuidad de la función de distribución del límite. Esa es perfectamente entendible y se puede dar. La otra es tomar la equivalencia que probamos en el teorema 723 y con la que comenzamos esta sección 8, digamos, esta práctica 8, y usarla como si fuera la definición. Esta forma da una definición más operativa y es la manera también en la que se generaliza la convergencia en distribución a espacios métricos en general. Y es la que vamos a tomar como definición. Si ustedes quieren ver la equivalencia, les vuelvo a citar el mismo libro de Durret acá. Lo mismo, como les dije antes, pero no estaba escrito, que si quieren mirar las versiones de Lindeberg y del Lyapunov del teorema central del límite, ponen ahí. Entonces, vamos a ver la definición de convergencia en distribución de vectores, dada una sucesión de vectores y de vectores en RD, y bueno, acá debería haber dicho también, y un X también en RD, y X en RD también, lo que vamos a decir que Xn converge a X en distribución, si y solo si la esperanza de g de Xn converge a la esperanza de g de X para toda función g que vaya de RD a R acotada y contigua. Entonces, ya con la definición clara de qué quiere decir converger en distribución, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para hablar del teorema central del límite, tenemos que pensar en una sucesión de vectores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos. Acá las probabilidades y estadísticas lo que hacen es piensan a los vectores como vectores columna. No sé por qué, pero es así. Para mí ya es algo muy natural. La primera vez que yo vi esto me sorprendió, pero es simplemente pensarlo como columna en vez de como fila. Entonces la esperanza de este vector columna va a ser un vector columna, una columna mu, que en cada coordenada va a tener sus componentes. Acá, lo mismo que hicimos cuando hablamos de vectores aleatorios, creo que fue en el capítulo 7, que vamos a hablar de sucesiones de vectores. Digo, tengo dos cosas para usar. El subíndice que da el nombre de la sucesión, o sea, qué elemento de la sucesión estamos hablando, y el subíndice que da la coordenada. Entonces, para que no nos hagamos lío, voy a poner las coordenadas entre paréntesis. Lo mismo que hice antes. Igual va a ser muy breve porque es solamente esta página vectorial, digamos. Entonces, este es el vector de media, y lo que vamos a hacer es, vamos a acomodar a las covarianzas en una matriz sigma que está en RD por D. Entonces, la coordenada JK de la matriz sigma va a tener la covarianza entre la coordenada J del vector y la coordenada K del vector. ¿Qué era la covarianza? Bueno, la covarianza era la esperanza del producto de las diferencias de cada coordenada menos medio. Bueno, si esto tiene la covarianza entre la coordenada J y la coordenada K, esta matriz va a ser simétrica, ¿no? Porque la coordenada, el elemento KJ de esta matriz va a tener la misma cantidad. Esta matriz es simétrica y en la diagonal tiene a la covarianza de una variable consigo misma, quiere decir que en la diagonal tiene las variables. Entonces esta matriz sigma es una matriz D por D que tiene a las varianzas en la diagonal y afuera de la diagonal a las covarianzas. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite? Nos dice, bueno, si uno toma la suma de los vectores aleatorios, de n vectores aleatorios, y hace esta operación, que es restarle la esperanza, o n veces la esperanza, mejor dicho, y lo divide por la raíz cuadrada de n, esto converge en distribución no a una normal 0,1, porque no hicimos la estandarización de dividir por la varianza, sino que va a converger a una variable aleatoria que es normal,
con media cero, porque si restamos la esperanza, y matriz de covarianza sigma. Es decir, tiene distribución, lo que llamamos normal multivariada, d-dimensional, de parámetro 0, esperanza 0, matriz de covarianza sigma, exactamente como lo definimos en la definición 5.12 cuando hablamos de vectores aleatorios multivariados y el ejemplo de la normal multivariada como el vector aleatorio continuo más famoso. Bueno, esta es la versión, no es que van a hacer ejercicios usando esto, pero está bueno tenerlo en mente porque este es un resultado que se usa mucho, sobre todo en la materia estadística. Bueno, en el próximo video vamos a hacer algunas aplicaciones a casos concretos del teorema central del límite.